seguimos probando algunas propiedades del paralelogramo. Entre esas está la siguiente. Si un cuadrilátero tiene un par de ángulos opuestos paralelos y congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Es decir, si tenemos lo siguiente. Tenemos un cuadrilátero en el cual una pareja de los ángulos opuestos son congruentes. En este caso, AD congruente con BC. Y además tenemos que estas rectas donde están estos segmentos son paralelas. Y debemos concluir que estas otras son paralelas para que sea un paralelogramo. Ahora vamos a hacer la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro cuadrilátero, estos dos segmentos congruentes y estos lados paralelos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar la siguiente recta de A a C. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente, observen, este ángulo es congruente con este ángulo. Porque observen, son alternos internos entre estas dos rectas que son paralelas. Es decir, vamos a tener que el ángulo DAC va a ser congruente con el ángulo ACB. Y ahora observen lo siguiente, en estos dos triángulos tenemos este lado, este ángulo y este lado congruente. Entonces vamos a tener que el ángulo ADC va a ser congruente con el ángulo ABC. Esto por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos lo siguiente, que como estos triángulos son congruentes, este segmento de aquí va a ser congruente con este segmento de acá, ya que estos son los lados opuestos a estos ángulos que son congruentes. Y entonces nos va a quedar aquí que DC es congruente con AB. Y recuerden que en videos anteriores probamos que si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, entonces esto es un paralelogramo. Entonces observemos que aquí estos dos opuestos son congruentes y estos dos opuestos también son congruentes. Entonces este cuadrilátero es un paralelogramo. O lo que sería lo mismo decir que AB es paralelo a DC. Ahí tendríamos que eso sería un paralelogramo entonces. Ahora veamos otra propiedad más. Y es la siguiente. Si en un cuadrilátero las diagonales se bisecan, entonces el cuadrilátero es paralelogramo. El dibujo es el siguiente. Tenemos un cuadrilátero y las diagonales son aquellas que se cruzan así. Este va de aquí hasta el otro punto y este va de este hacia este. Es decir, se saltan un punto. No lo hacen hacia el punto siguiente, sino hacia el otro. ¿Y qué significa que se bisecan? Se bisecan significa que aquí se cortan y forman segmentos congruentes. Lo mismo que aquí. Se cortan formando segmentos congruentes. Eso es lo que tenemos aquí. Que DO, que es el punto donde se cortaron, va a ser congruente con OB. Y que AO va a ser congruente con OC. Y lo que debemos probar es que estas rectas, que son AD y BC, son paralelas. Y DC y AB también lo son. Para poder que esto sea un paralelogramo. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Nos va a quedar lo siguiente. Tenemos nuestro cuadrilátero en el cual las diagonales se bisecan. Y ahora debemos probar que estas rectas que son opuestas son paralelas. Ahora observemos lo siguiente. Tenemos este lado congruente con este lado y este lado congruente con este lado. Y observemos que este ángulo es congruente con este ángulo, ya que esos dos ángulos son opuestos por el vértice, y los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces vamos a tener que el ángulo DOA
va a ser congruente con el ángulo COB. Eso porque son opuestos por el vértice. ¿Y qué vamos a tener? Que entonces estos triángulos son congruentes. Es decir, vamos a tener que el triángulo AOD va a ser congruente con el triángulo BOC. Y como esos triángulos son congruentes, vamos a tener que este lado es congruente con este lado. Es decir, vamos a tener aquí que AD va a ser congruente con BC. Ahora vamos a hacer lo mismo para estos otros triángulos. Observen, este ángulo es congruente con este ángulo, porque son opuestos por el vértice. Es decir, aquí vamos a tener que el ángulo DOC va a ser congruente con el ángulo AOB. Eso porque son opuestos por el vértice. Y de nuevo vamos a tener que los triángulos AOB y DOC van a ser congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Y de nuevo, como estos triángulos son congruentes, vamos a tener que estos segmentos van a ser congruentes. Es decir, aquí vamos a tener que AB va a ser congruente con DC. Ahora recuerden que si en un cuadrilátero los lados opuestos son congruentes, entonces esto es un paralelogramo. Eso lo probamos anteriormente. Y entonces de aquí decimos que esto es un paralelogramo. O lo mismo sería decir que DC es paralela a AB. Y también que AD es paralela a BC. Eso nos quiere decir que esto es un paralelogramo. La última propiedad que vamos a tener para los paralelogramos es la siguiente. En un paralelogramo las diagonales se bisecan, que es justamente el recíproco de lo anterior. Y vamos a probar esto, pero primero miremos el dibujo que nos dice. Tenemos un paralelogramo, es decir, esta recta de A es paralela a BC y esta recta de C es paralela a B. Y debemos concluir que estas diagonales se bisecan, es decir, que estos segmentos son congruentes y estos de acá también. Ahora vamos a ver la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente, tenemos estas rectas paralelas y debemos probar que estos segmentos son congruentes. Observemos lo siguiente, nosotros sabemos que este ángulo es congruente con este ángulo, porque son opuestos por el vértice. Es decir, vamos a tener que el ángulo AOD va a ser congruente con el ángulo BOC. ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener que este ángulo va a ser congruente con este, ya que esos ángulos son alternos internos entre paralelas. Es decir, aquí tenemos que el ángulo DAO va a ser congruente con el ángulo BCO. Y además tenemos que estos lados son congruentes, porque recuerden que en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Y entonces observen que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, ángulo. Es decir, aquí tenemos que el triángulo AOD va a ser congruente con el triángulo BOC. Y como esos triángulos son congruentes, este segmento, que es el OE, va a ser congruente con este segmento, que es el DO. Esta es una de las cosas que nos pedían. Ahora, para probar la otra, hacemos lo mismo. Es decir, este ángulo
es congruente con este ángulo porque son opuestos por el vértice. Nuevamente, estos segmentos son congruentes porque son opuestos y en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Y además, este ángulo es congruente con este ángulo porque son alternos internos entre paralelas. Es decir, vamos a tener lo siguiente. El ángulo DOC va a ser congruente con el ángulo AOB. Estos son opuestos por el vértice. ¿Qué más tenemos? Que el ángulo OAB va a ser congruente con el ángulo OCD. Y además tenemos que DC es congruente con AB. Porque recuerden que eso es un paralelogramo y en los paralelogramos los lados opuestos son congruentes. Y entonces ahí tenemos lo mismo, que este triángulo es congruente con este por el criterio lado, ángulo, ángulo. Es decir, el triángulo DOC va a ser congruente con el triángulo AOB por el criterio lado, ángulo, ángulo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que ahorita, vamos a decir que este segmento, que es el AO, va a ser congruente con este segmento, que es el OC. Y ahí quedó la prueba realizada completamente.